Presidente de la República, legislador, pero sobre todo un gran amigo, un hombre de casa que siempre está con nosotros. Vamos a comenzar esta entrevista. ¿Quiere arrancar usted? Claro. Lucía Jaramillo arranca, por favor. Sigue Ramiro, Alberto, Jaime Velázquez, cierro yo. ¿Cómo le va, mi querido Alberto Dají? ¿Me escucha súper bien o no? Sí, muy bien. ¿Qué tal todo? Un gusto poder conversar con usted a esta hora de la mañana, siendo las 8 de la mañana con 32 minutos. Economista Dají, ya vimos o se ha dado un exitoso plan de vacunación, pero ahora sin duda la palabra que más se escucha, que más suena, es el tema de reactivación. La gente ya está desesperada, quiere empleo, quiere dinero en sus bolsillos, ahora mucho más que ya se acerca una época de bastante consumismo como es la Navidad, fin de año. Sin embargo, la palabra reactivación requiere reformas legales que dependen de la Asamblea Nacional. Y es que la transformación del país ya no es un tema de gobierno, economista Dají, sino que es un tema de toda la sociedad. Lo escuchamos. Bueno, ciertamente que no puede haber un comentario más correcto, exacto, al darle los buenos días y la gratitud a I99 y a la audiencia por esta entrevista. No puede iniciarse con un comentario más exacto y preciso que ese. El desarrollo económico, el bienestar, la equidad, el progreso es una tarea de largo plazo, no de corto plazo, de muy largo plazo, mínimo 30 años, y que involucra a una sociedad comprometida con eso, porque si no es así, no se sale adelante. Que a los 100 días nosotros querramos en el Ecuador que una distorsión de un modelo de más de una década de despilfarro, de ineficiencia, de barbarie económica produzca un cambio milagroso, imposible. Entonces sí, la palabra reactivación requiere de leyes, requiere de empresarios que se comprometan a invertir, requiere de trabajadores obsesionados con ser más productivos, con hacer bien su trabajo, con estudiantes aprendiendo y abriéndose a nuevas tecnologías, con universidades comprometidas con enseñar lo que el mundo requiere y necesita, gobiernos honestos, con un sector público que entienda que se tiene que reducir, con una administración pública que tiene que dejar de asfixiar. Es un conjunto de cosas. Y cuando cuando veo que le dicen al presidente, bueno, ahora reactivación, ¿qué le dieron al presidente? ¿Una banda presidencial o una varita mágica? Nosotros tenemos unos problemas heredados gigantescos y un modelo equivocadísimo. Bueno, cambiarlo va a tomar un tiempo importante, pero hay que iniciar la ruta con fe y eso es lo que debemos hacer ahora. Economista Dají, pero sin duda hemos visto el trabajo de la Asamblea Nacional, es lamentable todo lo que está pasando y a mi perspectiva la Asamblea se ha vuelto una piedra en el zapato para todo lo que quiere alcanzar o el Ejecutivo. ¿Usted cómo lo ve o cómo no lo analiza? Bueno, cuando se escucha partidos políticos que dicen lo que envíe el Ejecutivo será rechazado, uno empieza a temblar, pues decir en qué país estamos. Vamos a suponer que el Ejecutivo envíe una ley para el mejoramiento de la nutrición infantil. Entonces se rechaza porque viene del Ejecutivo. Por favor, ¿en qué país estamos? Yo creo que ciertamente en el Ecuador hay una modalidad de hacer política en la cual se cree que la única manera de hacer un capital político es atacando y atacando al gobierno porque el gobierno se va a desgastar. Y que entonces eso es lo que da chance electoral. Bueno, si los partidos y la asamblea tienen esa mentalidad, le pregunto a usted cuándo el país puede salir adelante.
Así es, economista. Y yo voy a citar una de las frases, o con cuál usted terminó su columna hace... Ajá, exactamente, porque quiero centrarme en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación que hizo el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, y usted cita aquí, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de sus cifras y metas específicas, debe llevarnos a entender que el Ecuador o cambia en su estructura y mentalidad o muere. ¿Así de crítico y específico y duro es? Bueno, yo quiero preguntarle a usted, si no cambiamos este país, vamos a morir estando muertos en vida. Seremos un país sin crecimiento, un país sin esperanza, un país sin ilusiones. Y eso es estar muerto en vida, Lucía. Es lo mismo que ser un zombie. El país necesita una profunda transformación hacia una economía libre, hacia una economía en la cual la iniciativa, el trabajo y no las dádivas del gobierno muevan el aparato productivo. Que no sea una economía que dependa que el gobierno gaste y gaste mal, sino que la gente invierta e invierta bien. Y esto es lo que al Ecuador le ha faltado en décadas. Y cuando se trató de hacer el año 92, esa gran transformación fue boicoteada por los partidos políticos. Y esto es lo que tenemos que entender, no podemos seguir con esa actitud en el Ecuador. El discurso de todas estas organizaciones que se llaman Frente Unido para los Paros, la CONAI, el FUD, todas estas organizaciones, la FEWE, tienen el mismo discurso ocioso, cansino de hace 50 años. Y yo pregunto, ¿qué país ha logrado el desarrollo, la equidad y el progreso con ese discurso? Que lo encuentren, que nos digan, no, pues mire, Finlandia tiene ese discurso. No, Nueva Zelanda tiene ese discurso, Australia tiene ese discurso. Bueno, si no encuentran el país, por favor, que ya se callen y dejen al resto trabajar. Tratar de volver a convocar una marcha para reproducir, y lo dicen, lo de octubre del año 19. Pero, ¿de qué patriotismo, de qué deseo de progreso se puede hablar cuando se trata de reeditar un hecho delictivo que lamentablemente no tiene sancionados? Sí, concuerdo con usted, economista Hit. Mi compañero Jaime Velázquez tiene más preguntas. Jaime. Jaime, por favor, abre tu micrófono si fueras tan amable. ¿Alguna pregunta para Alberto Hit? Alberto, bienvenido. La verdad es que un placer tenerlo por acá. Escucho con atención sus palabras y la verdad es que sí es cierto que cambiar la mentalidad en el Ecuador, pero lo que pasa es que eso no va a costar estos 4 años. Yo soy honesto. O sea, cambiar la cultura, cambiar el pensamiento de una población que lo que pretende es que el gobierno sea el solucionador de todo, eso no cambia en 4 años. Realmente tenemos que topar fondo para que las cosas cambien. Debe haber una especie de, voy a utilizar esta palabra, revolución, porque de lo contrario seguimos en lo mismo y son las mismas promesas digamos, de los dirigentes de estos pseudo dirigentes, pues van por su lado nada más con sus intereses y no dan un paso a torcer. Es decir, el día de ayer, por ejemplo, vi una marcha de una cuadra aquí en la 9 de octubre de lunes, de UNE. O sea, la verdad es que no entiendo hacia dónde vamos con esto de aquí. Y la verdad es que lo ponen en la palestra del presidente de la República. No importa que sea Guillermo Lasso el día de hoy. El día de mañana será X, Y, Z y va a ser lo mismo. ¿Cómo cambiar justamente la mentalidad? Porque esa es la pregunta, mi querido Alberto. Precisamente a la UNE se debe en gran parte por esa mentalidad, la mala educación que se le ha dado a los ecuatorianos. La extrema izquierda se tomó las universidades formaron a los maestros y los maestros formaron a los alumnos. Y a los alumnos se les enseñó que el Estado debe regalar, que si se copia se puede pasar, que hay que tener derechos y no deberes u obligaciones, y que las cosas deben ser fáciles y que la única solución es quitarle a los ricos lo que tienen.
Entonces, cuando esa mentalidad se inculca, preguntémosle a los maestros qué han hecho por la educación. Muchos son extraordinarios seres humanos. Los formaron mal. Y la dirigencia es así. Qué cuestionable esa dirigencia. La mentalidad del país. Vamos, el quinto puente. El quinto puente que es fundamental es para el desarrollo de Guayaquil y del país. Es posible que se necesite 3, 4 dólares para que el proyecto sea económicamente viable de peaje. Ese puente, Jaime, le ahorra alrededor de 80 kilómetros, 60 y algo de kilómetros a un camión que viene de la provincia de Los Ríos o de La Suaya hacia el puerto para llevar o traer carga. Le ahorra casi 2 horas, hora y algo de tiempo en carretera, y le ahorra a lo mejor 3, 4 galones de combustible. No le deja de ahorrar solo en combustible, llantas, aceite, unos 10 dólares. Y le garantizo que cuando se diga que el peaje es 3 o 4 dólares, se dirá que es un robo. Usted vio cuando se subió de 25 centavos a $1 el peaje en la vía a la costa. Vaya usted a México, a Colombia. Yo viví 20 años en Costa Rica. En Costa Rica, para ir a la playa por una autopista que no es de 4 vías, que es de 2 vías y que en ciertos tramos tiene 3 vías para acelerar la subida, nada más. Por lo tanto, se satura. Esa que es la autopista 27 de Costa Rica, cuesta casi 8 dólares el peaje para llegar a la playa, que son 120 kilómetros. Y aquí, por ese dólar, se armó un escándalo. ¿Hasta cuándo la mentalidad de que aquí hay milagros, Jaime? De que aquí el gobierno tiene unas grandes plantaciones, como las de palma africana, de árboles que dan billetes para regalarle las cosas a la gente. Entonces, no suba los combustibles, no suba impuestos, baje impuestos, subsidie esto, regale esto. Por favor, ¿qué sistema educativo, Jaime, hizo que la gente crea que eso es posible? Eso es como haberle enseñado a la gente, no, mire, hay un proceso industrial y el sistema educativo le enseña eso, en el cual usted, sin tener cacao, hace chocolate. Sin tener harina, puede hacer pan. Si el sistema educativo enseñó eso, algo hay que preguntarle a los maestros. Clarísimo, economista Alberto Dajic. La verdad es que preocupante lo que nos dice, porque cambiar una generación, cambiar la cultura, cambiar la educación, es un sacrificio enorme para los gobiernos, es cambiar la mentalidad, y eso no se va a ver en 4 años, se va a ver por lo menos en 20 años. Pasaba inclusive con la experiencia en tránsito, no es lo mismo, es decir, cambiar una cultura es muy difícil hacerlo en corto tiempo. ¿Qué predice usted para estos 4 años, mi querido Alberto? Pues la verdad es que si el presidente continúa con la capacidad administrativa que ha demostrado en las vacunas, en la vacunación, que si comunica bien y explica estas cosas a la ciudadanía, que si se procede honestamente, si se atrae inversión, si se hacen concesiones para nuevas vías, si se logra aumentar como tiene el propósito la producción petrolera, podemos dar pasos que nos den optimismo hacia ese cambio, Jaime. Podemos, y hay que apoyar esto, y hay que tratar de que esto se dé. Queridísimo economista. Le doy el paso a la cabina, Ramiro Cepeda, por favor, adelante. Gracias, Jaime. Alberto, buenos días, gusto en saludarlo. Cuando estábamos en campaña, yo a cada candidato le preguntaba, dígame 5 decisiones ejecutivas que usted tomaría de ser presidente de la República. Pues siempre me imaginé que la Asamblea iba a ser una colcha de bregué
en donde los altos intereses nacionales no iban a estar como primer punto de la agenda legislativa. No me he equivocado en ese análisis. Por tanto, usted que tiene criterio político y criterio económico a la vez, le pregunto, el presidente actualmente, ¿cómo podría capear un temporal económico sin tomar en consideración los vaivenes de la Asamblea, que solo estén esas decisiones dentro del marco de su actividad, entiéndase, la función ejecutiva? Bueno, Ramiro, usted es un agudo analista político, un enamorado del análisis de la política, ¿no? Es complejo el tema gobernabilidad en el Ecuador y eso lo sabemos. Voceros oficiales del gobierno ya han expresado temas como consulta popular, temas como muerte cruzada, que es la disolución por parte del presidente de la Asamblea, y gobernar 6 meses con decreto. Ambas cosas son complejas y no quiero entrar a analizar los pros, los contras, las posibilidades, porque para eso hay tiempo. Lo que sí no puede ser es que si la Asamblea bloquea cosas, no se haga nada, porque ese es el peor escenario. Y el problema no es que sea una colcha de Breguet, porque hay colchas de esas que son preciosas. El problema es cuando los pedacitos, por decir rojos, tienen clavos, los pedacitos celestes les ponen pulgas, a los pedacitos multicolores les ponen ortiga para que a uno le pique. Entonces, en una situación así, la colcha, en vez de uno arroparse con ella, la echa de la cama despavorido, pues. La multiplicidad de partidos es un problema, pero la unicidad de mentalidad de destrucción en muchos de esos partidos es un problema mayor. Aquí lo que se trata es de una actitud, Ramiro, una actitud en la cual se entiende la política como el ejercicio de destruir al gobierno de turno, sea el que sea, porque si no lo hago, no tengo chance en próximas elecciones. Esa mentalidad ha llevado al Ecuador al desbarajuste y entonces creo que ante una situación así, a lo mejor al presidente le tocarán medidas extremas. Sí, yo decía, y voy a corregir mi metáfora, en vez de colcha de Breguet voy a poner Torre de Babel, que suena un poquito más clara. Sí, ponernos bíblicos también, que a Alberto le gusta el tema. Cuando yo decía decisiones ejecutivas, Alberto, decía para ir solucionando temas económicos, y probablemente me quede corto en la pregunta, temas económicos que estén en la capacidad ejecutiva. Y le voy a dar un ejemplo y que de paso sumen al capital político que va a demandar el gobierno para un ejercicio democrático amparado en la Constitución, sea la consulta, sea la muerte cruzada. Le doy una: arreglar el tema de las tarifas eléctricas de una manera justa, pues se dice que exportamos a los países vecinos más barato y que el consumo interno es caro. Entonces, si comenzamos también a jugar a la alta política y actualizamos temas económicos, entre esos el del transporte, que va por buen camino, el capital político del gobierno nacional y del presidente de la República se verá engrosado de tal forma que una decisión política podría tener un efecto positivo en el gobierno, sea la consulta popular o sea la muerte cruzada. Yo creo pues que
las dos cosas. Comencemos por la última parte. Muerte cruzada o consulta popular. O ambas. O asamblea constituyente. Pero todas esas tienen riesgos, Ramiro. Tienen riesgos. Yo lo que creo es que la sociedad debe ver que el gobierno agota sus intenciones de transformar. Y la necesidad que tiene el país de cambios legales es evidente. Si no hay de parte de la Asamblea, si esa Torre de Babel habla 50 idiomas, pero ya que usted citó la Torre de Babel, los idiomas y por lo cual no se entendían es por la soberbia con la cual se construyó la torre. Esos múltiples lenguajes en los cuales no se entienden los seres humanos fue por una actitud soberbia. Y si la actitud política es esa, prepotente, de odio, de división, yo le pregunto a usted, ¿queda otra alternativa que no sea una de estas dos alternativas extremas? Posiblemente la conclusión suya y mía sea que no hay otra alternativa. No hay camino. No hay camino, porque ¿cuál es? Pasar 4 años sin hacer nada, complicando y complicando la economía. ¿Tenemos espacio para seguir endeudando y endeudando al Ecuador masivamente? No. Y está claro que el presidente tomará sus riesgos. Yo no dudo que el presidente va a tomar sus riesgos cuando él lo vea necesario. Pero como es un hombre que calcula y es un hombre de números, sabrá en qué momento lo hace, aunque en política no hay nada escrito. Así es. Alberto Quintana, por favor, continúa con su tocayo. Señores vicepresidente, ¿cómo le va? Oiga, algo muy puntual. Ya firmó, hace unas horas firmó el señor presidente de la República, pues el decreto. Viaja mañana, y lo quería sacar un poquito de la esfera del territorio nacional, ¿no? Viaja mañana hasta México el sábado de la cumbre. La CELAT es la 6ª cumbre de la CELAT, ¿no? Lo escuchaba hace un momento, usted mencionaba la necesidad de robustecer los acuerdos comerciales. Esto, por supuesto, pues va encaminado también a fortalecer las exportaciones ecuatorianas en los distintos mercados. ¿Qué lectura le deja esto? Porque hace 15 días nomás estuvo en México. Yo decía, hace un momento en otra entrevista decía justamente que se nota que el presidente, en esto de acercarse a México, muy buenas relaciones con el presidente Duque en Colombia, estuvo en la posesión de Pedro Castillo en Perú, inmejorables las relaciones con Chile. Definitivamente lo de la Alianza del Pacífico se vuelve prioritario en la agenda de Carondelet, economista de AGIT. La Alianza del Pacífico, al igual que cualquier tratado de libre comercio, razonable, porque acuérdese usted, pues dentro de las payasadas y ridiculeces que existían cuando la FARC, Familia Revolución Ciudadana, cacareaba que gobernaba bien el país, se hicieron acuerdos de libre comercio con Irán, Bielorrusia, Honduras, bueno, y no con Estados Unidos ni Europa. Eso es más o menos como alguien que está en Pascuales haga un acuerdo de libre comercio con Paján y no con Guayaquil. Bueno, está loco. Pues. Tiene que tratar de vender en Guayaquil, pues. Porque si no, no tiene mercado. Correcto. Solo vaya usted a un supermercado hoy y vea cuánto cuesta un vino francés o un vino español. Y mire usted cómo bajaron los precios de los vinos chilenos y argentinos como consecuencia de eso. Mire usted eso, ¿cuánto vale un auto europeo hoy? Y cómo eso fue un catalizador para que los precios de otros automóviles no suban, y los europeos son los mejores automóviles del mundo.
Y mire usted cuánto han aumentado las exportaciones a Europa, en cientos de millones de dólares. Y a estos beneficios tan concluyentes se opusieron por razones sectarias, venenosamente sectarias e ideológicas, los que cacareaban la gran transformación del Ecuador. Y nos pusieron, en vez del camino de la exportación y la libertad, en el camino de la dependencia de los créditos chinos, que tanto daño le hicieron al Ecuador, atados a infraestructura que no funciona, sobredimensionada y con sobreprecio. Entonces, la actitud de personalmente enfrentar el reto de estos acuerdos comerciales es positiva. El presidente es un ejecutivo y está ejecutivamente asumiendo un rol personal en impulsar los acuerdos, que es lo más lógico. Solo aclarar, ¿no?, de que yo hacía relación al tema del viaje a México, porque no es que van a tratar temas de la Alianza del Pacífico, esta es la cumbre de la CELAC, ¿no? Pero aprovecha el encuentro con el presidente López Obrador, precisamente en esa intencionalidad, ¿no? A nosotros solamente nos queda preocupando es la posición del canciller mexicano, porque está queriendo incluir en esta cumbre de la CELAC el tema de la Organización de Estados Americanos e incluso buscar mecanismos para reemplazar a la OEA. Pero bueno, esa es otra temática. Y más bien el periplo del presidente lo lleva luego a Nueva York, ¿no? Porque entiendo que es el martes. A Naciones Unidas. ¿Perdón? A las Naciones Unidas. Sí, a la sede de las Naciones Unidas, precisamente para participar en este periodo ordinario de sesiones que vuelve a tener pues la participación presencial, no de todos, pero al menos 100 jefes de Estado van a estar, va a ser híbrida, ¿no? Mitad, o sea, una parte presencial y otra parte virtual. Y básicamente el presidente, usted utilizaba el término hace un momento ejecutivo, dentro de su ejecutividad va a aprovechar también ese espacio, pero entiendo, ya nosotros hemos conocido y lo hemos destacado acá, que el presidente va a hacer un anuncio en materia ambiental importantísimo por la preocupación que hay con este tema del calentamiento global. Tanto es así que precisamente ya hay un informe de la ONU que dice que no ha habido una recuperación verde ni tampoco un crecimiento más ecológico en las economías del país, más allá de los anuncios que se han hecho. Entonces, al parecer, no conocemos el detalle, pero el presidente ha trabajado una propuesta que la va a enarbolar allá en Naciones Unidas en su discurso. En esa medida, ¿cómo ve la participación del jefe de Estado en este foro tan importante? Bueno, siendo sus primeros meses de gobierno, me parece muy importante que en el foro que agrupa a todas las naciones del mundo, él pueda poner ante todo el mundo la visión de gobierno y de país que él pretende. Y si hay un tema ecológico importante que no lo conozco, bienvenido sea, porque ciertamente en estos momentos no cabe duda que el tema de la supervivencia del planeta y de la sostenibilidad de las economías en función de del deterioro de la naturaleza y de lo que le hemos hecho a la naturaleza es un tema de primerísimo nivel. Claro, de discusión nacional y de discusión mundial. Mundial. Son las 9 Sí, en punto de la mañana. Eduardo Mendoza Paladines con el señor ex vicepresidente de la República. Alberto, con usted se puede hablar de muchas cosas y realmente es interesante por su formación y por sus conceptos. Yo lo leo siempre y siempre lo escuchamos y hablar con usted, en este caso los oyentes, tengo algunos mensajes, pero voy a referirme a dos cosas breves. Todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo tiene un fin y un norte. Comenzó con el tema de la vacunación, que se ha hecho no exitosa, sino recontra exitosamente. El otro día me decía alguien, no, pero mira que esto lo dejó firmado el gobierno anterior. Yo no sé. Lo que sí sé es que en el gobierno anterior la vacunación era una vergüenza y un desastre. Y acá hemos visto resultados. Y a la gente, igual que en el fútbol, Alberto,
Y en la vida, a la gente quiere, las empresas en toda la vida quieren resultados. Entonces, esto está muy bien, se está vacunando ahora y con mucho éxito a los chicos entre 11 y 15 años, enhorabuena. Pero usted y yo hemos coincidido, porque lo he escuchado, que tenemos un tema económico, porque hay una iliquidez rampante y no hay muchos negocios y la gente se queja. Y si hay algo que le fastidia, sobre todo, hablo al ecuatoriano, pero sobre todo al guayaquileño, que no vive de la burocracia, es decir, que no es empleado público, que no es, que tiene un contrato con tal ministerio, tal institución pública, como tal o por cual, es cuando no hay trabajo. Mire que ni siquiera le estoy diciendo problemas. Y aparte del trabajo, todo este generar de trabajo, todas estas cosas, como no hay, no generan liquidez. Entonces hay una suerte de liquidez. Hablaba con gente de los bancos estos días, me decían, estamos llenos de plata, pero nadie quiere prestarnos. Las tasas de interés, las que ponen en CDs, ¿no? O sea, en certificados de depósito, han bajado porque la gente no quiere endeudarse ni mover el dinero. Entonces, ya aquí ya al hombre inteligente y al conocedor de la economía, pero no solo de la economía, sino de la economía social, Alberto. Sé que son 100 días, vamos para 120 ya mismo, pero el tema es que el gobierno despertó mucha en la gente, ¿cómo le puedo decir? Mucho deseo y mucha confianza en que esto se iba a arreglar prontamente, y no es así. Pero ¿qué le recomendamos al gobierno, Alberto? ¿Qué le decimos a la gente? Olvidémonos del gobierno, a la gente, para que el gobierno escuche, porque este es el trasladar, esto que digo yo es lo que piensa la gente. Estoy diciendo lo que es un periodista, catalizando la opinión pública y transmitiéndola. Y le pregunto a usted, mi querido Alberto, ¿qué hacemos? ¿Cómo aconsejamos al gobierno? ¿Qué hacemos en la parte nuestra para seguir en esto, para mejorar esto? Bueno, yo creo que una cosa que es fundamental es buscar algún mecanismo, que creo que los hay y que son viables, para, mediante alguna especialísima financiación que pueda ser casi una perpetuidad, que vaya pagando solo intereses, se pueda poner al día todas las cuentas morosas que tiene el Estado. Okay. Esa inyección traería una reactivación impresionante a la economía del país, bajaría todavía más las tasas de interés y daría un entusiasmo gigante a la población. A la Junta de Beneficencia se le deben 148 millones de dólares. ¿Qué significaría poner al día esa deuda? Servicios médicos, una reactivación de una entidad fundamental. Poner al día a los municipios, que paguen a sus constructores las planillas atrasadas. Pagar a los contratistas del Estado, muchos de los cuales no pueden operar porque le deben a la SRI, porque están impagos con la Seguridad Social y a su vez el Estado les debe. O sea, sería una forma dramática de reactivar la economía y de crear un nuevo estado de ánimo en la sociedad. Yo creo que esta es una cosa que no se ha hablado, que es factible y que por ahí debe ir ese golpe de timón y esa novedad que el gobierno puede hacer para dar un empujón a la economía ecuatoriana. Plenamente, qué buena idea dinamizarlo así, ese es el camino, porque se va nuevamente a mover todo, es lo que está diciendo usted, va a reactivar. Que no es aumentar deuda, Eduardo. No, eso es otra cosa. Porque si yo le debo a usted, ¿verdad?, de palabra, y voy donde Ramiro, y le pido a él y le firmo un pagaré y le pago a usted, yo no he aumentado la deuda. Así es. He cambiado una deuda que existe, que es la deuda con usted, por una deuda más formal, pero no he aumentado la deuda. Y transparente y sincero al país. Hay que explicar al país cómo se han gestado desde el gobierno de la FARC
gigantescos atrasos del Estado que agobian a municipios, universidades, empresarios, contratistas, jubilados, en fin, entidades como Solca, la Junta de Beneficencia. Esto es lo que hay que hacer. Me parece un punto muy acertado, Alberto. Y finalmente, el tema de la construcción. Usted sabe que el sector de la construcción genera mucho bienestar. Gafiteros, pintores, albañiles, electricistas, los que ponen las ventanas, los empresarios, los que venden el pancito a los albañiles. El presidente Lasso siempre habló de mover mucho esto. Entiendo que son sus primeros días, pero de pronto podemos también avanzar por allí, ¿no? Para poder generar trabajo, y como serían de la empresa privada, lo que podríamos hacer de esta manera es apoyarlos y generaría trabajo y bienestar, Alberto. Bueno, parte de los atrasos son con la seguridad social. Sí, señor. Póngase al día y a la seguridad social que el presupuesto le va a transferir en los próximos años una cierta cantidad. Dígale, le transfiero algo más. Le transfiero 2.000 millones, pero esto me lo pone en hipotecas. Y ahí está la reactivación, Eduardo. Querido Alberto, agradecerle como siempre su tiempo y su gentileza conceptuosa. Sobre todo me gustó mucho la parte final, la voy a subir en las redes, la voy a pasar y vamos a proponer constantemente y permanentemente esto. Es un gusto saludarlo siempre y conversar con usted. Ya nos veremos personalmente. Un gran abrazo, Alberto Dajic. Gracias.